Lo que vas a escuchar hoy te estremecerá el alma, porque nadie, en sus cabales o en la tibieza de su rutina diaria, imagina que un hijo sea capaz de arrastrar a su propio anciano padre por la tierra roja de un cañaveral, levantando un pesado machete de labranza para lastimarlo sin un mínimo rastro de compasión. Pero lo verdaderamente milagroso de esta tarde de fuego y ceniza no fue la ira desbordada de este hombre, sino el defensor inesperado que emergió de los profundos campos de caña de azúcar. Te imaginas a un colosal caballo de color dorado, de pelaje tan brillante que parecía fundido con los mismos rayos del sol, sin riendas, sin herraduras y sin jinete, apareciendo de la nada para pararse como un escudo viviente ante el golpe fatal y mirar al agresor con ojos llenos de un juicio celestial que desarma cualquier soberbia humana. Esta historia es real, es poderosa y nos enseña de manera contundente que cuando los hombres cierran el corazón y se vuelven sordos a la piedad, Dios encuentra la forma de hablar a través de su creación más pura. Si alguna vez en tu caminar te has sentido invisible, desamparado o profundamente herido por aquellos que por ley divina debieron protegerte y amarte, no te vayas. Tu espíritu y tu corazón necesitan recibir este mensaje de esperanza hoy mismo. Antes de adentrarnos en las veredas de este asombroso relato, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas historias que tocan el corazón, sanan las heridas del alma y transforman vidas para siempre. El pueblo de San Miguel de las Cañas era una cuenca de calor húmedo y silencio antiguo. En las tardes de la zafra, el aire se volvía tan denso que parecía que uno caminaba a través de un almíbar invisible. Las hojas de las cañas de azúcar, altas y afiladas como navajas verdes, se mecían bajo un viento perezoso, emitiendo un murmullo constante que recordaba al roce de miles de hojas de papel seco. El aroma dulce y embriagador de la melaza en fermentación se mezclaba con el olor rancio de la tierra quemada, creando una atmósfera sofocante que se colaba hasta el último rincón de los pulmones. Bajo el sol de las 3 de la tarde, la tierra roja, arcillosa y reseca por la falta de lluvias oportunas, se agrietaba como la piel de un lagarto viejo, levantando un polvo fino que teñía los pies y los dobladillos de los pantalones con un color cobrizo y definitivo. En la linde del cañaveral de los Milagros, donde la vegetación se espesaba tanto que la luz del sol solo lograba entrar en forma de lanzas doradas, trabajaba don Silvano. A sus 77 años, Silvano era un hombre que parecía haber sido esculpido con la misma arcilla roja del pueblo. Sus manos, grandes, nudosas y marcadas por las cicatrices de viejos cortes de machete que el tiempo había transformado en líneas blancas y duras, conservaban la firmeza de quien ha pasado toda su vida doblegando la caña. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, grabadas por el sol implacable del trópico, pero sus ojos color café oscuro conservaban una dulzura mística, una paz que parecía inmune a las tempestades de la miseria. Vestía una camisa de manta blanca, empapada de sudor y manchada de tizón negro por las quemas de la víspera, un pantalón sujeto con una soga de cáñamo y unas sandalias de cuero gastadas, cuyas tiras se incrustaban en su piel reseca. Don Silvano se detuvo un momento a respirar. Apoyó su cuerpo cansado sobre el mango de madera desgastado de su machete, sintiendo cómo el corazón le martillaba en el pecho con un ritmo lento y fatigado. Miró hacia la inmensidad verde que lo rodeaba, donde el silencio era tan espeso que se podía escuchar el goteo del sudor cayendo de su frente sobre la tierra roja. Con la punta de sus dedos ásperos se tocó el bolsillo de la camisa, donde guardaba una pequeña estampa de la Virgen de la Altagracia, doblada y descolorida por el sudor de muchos años de labranza. Cada vez que el cansancio amenazaba con doblarle las rodillas, Silvano tocaba ese trozo de papel y rezaba un Ave María en silencio, no para pedir que la caña fuera más blanda o el sol menos ardiente, sino para pedir que su hijo, Aurelio, encontrara un camino de paz. Aurelio era la única herencia viva que le quedaba, pero también era su cruz más pesada.
A sus 36 años, Aurelio era un hombre consumido por una amargura que le amargaba la saliva. Alto, de hombros anchos pero encorvados por el peso de un resentimiento antiguo. Tenía la piel oscurecida por el hollín de las quemas de caña y unos ojos negros que rara vez miraban de frente, siempre fijos en el suelo, como si buscara en la tierra el culpable de su pobreza y de su mala estrella. Aurelio trabajaba en el cañaveral, sí, pero lo hacía con una rabia sorda, maldiciendo cada estal que cortaba, culpando a su padre por no haber sido un terrateniente adinerado, por haberlo dejado atado a esa tierra roja que solo daba sudor y centavos, y por la muerte de su madre, que había fallecido en un hospital de la cabecera municipal, cuando no hubo dinero para pagar las medicinas que habrían salvado sus pulmones cansados. En la mente de Aurelio, don Silvano era el símbolo de su propio fracaso. Si su padre hubiera sido más ambicioso, si hubiera vendido a tiempo la pequeña parcela familiar cuando los ingenios pagaban bien, si no se hubiera aferrado a esos recuerdos de tierra y agua. Aurelio proyectaba en el viejo herrero y sembrador todas las frustraciones de su juventud perdida, acumulando un rencor que con los años se había vuelto tan rígido y afilado como la hoja del machete que cargaba al hombro. Aquella tarde del martes, el calor parecía haber encendido los peores demonios en la cabeza de Aurelio. Venía de la oficina del ingenio azucarero, donde le habían negado un anticipo sobre la zafra debido a unas deudas que arrastraba del juego de dados en la cantina del pueblo. Humillado, con la respiración ronca y el rostro cubierto de tizón negro mezclado con sudor, Aurelio entró al cañaveral buscando a su padre. Sus pasos rápidos hacían crujir las hojas secas de la caña con un sonido violento que alertó a las pocas aves que se escondían en la maleza. ¡Viejo!, gritó Aurelio, irrumpiendo en el claro donde don Silvano intentaba amarrar un bulto de caña cortada. «Dame los papeles de la parcela del Bajío. Sé que los tienes en tu morral». El contratista del ingenio me dijo que si le entrego la escritura me borra la deuda y me da un puesto de capataz. Ya es hora de que esa tierra sirva para sacarme de este infierno. Don Silvano se enderezó despacio, sintiendo un dolor agudo en la columna vertebral. Se quitó el sombrero de paja con una mano temblorosa y miró a su hijo con una mirada llena de una tristeza infinita. Esa tristeza que solo un padre siente cuando ve que la carne de su carne se ha convertido en un extraño sin alma. Aurelio, hijo, esa parcela es lo único que nos queda para asegurar que tengamos un pedazo de pan cuando mis brazos ya no puedan levantar el machete, dijo el anciano con una voz suave, pero que no temblaba. Es la tierra donde tu madre sembraba el maíz dulce. No la voy a vender para pagar deudas de juego, hijo. Ese dinero es maldito y solo te va a traer más perdición. A mí no me hables de mi madre ni de perdiciones, viejo inútil, gritó Aurelio, y su rostro se transformó en una máscara de furia descontrolada. Por tus miedos de santo nos estamos muriendo de hambre en esta pocilga. Dame esa escritura o juro por lo más sagrado que de aquí no sales vivo. Don Silvano negó lentamente con la cabeza, apretando el mango de su machete de labranza con firmeza, no para atacar, sino para sostenerse en pie. No, Aurelio, no te la voy a dar. Prefiero que esa tierra se la trague el río antes de ver que te destruyes con ella. La negativa final desató la tormenta en el cerebro de Aurelio. Perdiendo cualquier vestigio de piedad filial, el hombre se abalanzó sobre su padre. Con un movimiento brusco, le arrebató el machete de las manos y lo empujó con fuerza. El cuerpo debilitado de don Silvano cayó de espaldas sobre el suelo pedregoso del cañaveral. La tierra roja se levantó en una pequeña nube cobriza que se le metió en los ojos, y su espalda chocó dolorosamente contra los rastrojos secos de la caña. Pero Aurelio, ciego de ira y desprecio, no se detuvo ante la caída del anciano. Lo tomó por el hombro de su gastada camisa de manta, que se rasgó con un sonido agudo, y comenzó a arrastrarlo por el suelo del cañaveral hacia el centro del claro, como si arrastrara un fardo de maleza seca sin ningún valor.
Las hojas afiladas de la caña rozaron el rostro y los brazos de don Silvano, dejándole pequeñas líneas rojas de sangre fresca que se mezclaban con el sudor y el polvo rojo de la tierra. El anciano gemía en voz baja, pero sus labios seguían moviéndose, formulando una oración que no pedía castigo para su agresor, sino misericordia para su alma perdida. Aurelio soltó a su padre en medio del claro, donde el sol caía directo y sin piedad. Se irguió respirando con dificultad, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando de rabia. De su propia cintura desenvainó un pesado machete de labranza, una herramienta de corte largo, desgastada por las piedras, pero con un filo que brillaba de manera siniestra bajo los rayos dorados del sol de la tarde. Levantó el arma con ambas manos, manteniéndola suspendida sobre el cuerpo indefenso de su padre, dispuesto a descargarla sin piedad para acabar de una vez con la resistencia del viejo. «Dámela», rugió Aurelio, con un berrido que no parecía humano. «Dame la escritura o te juro por mi vida que este es tu último día en estas tierras». Don Silvano, tirado en la tierra roja, con la camisa rota y el cabello blanco manchado de polvo cobrizo, miró a su hijo. No vio el machete, vio el rostro de su muchacho, ese rostro que tantas veces había limpiado de lágrimas cuando era niño. Cerró los ojos con fuerza, levantó sus manos arrugadas y nudosas hacia el cielo pálido en un gesto de entrega absoluta, y oró con toda la fuerza de su espíritu. «Padre mío, tú que conoces el dolor de tus hijos bajo el sol, tú que has visto mi sudor en esta tierra roja, no me dejes solo frente a la ira de mi propia sangre. Perdona a mi muchacho, Señor, porque la amargura le ha nublado la vista, pero mándame un ángel que detenga su mano, porque yo ya no puedo más». Las palabras del anciano parecieron quedar suspendidas en el aire denso del cañaveral, vibrando entre las hojas de la caña de azúcar. Aurelio apretó los dientes, apretando el agarre del mango del machete, dispuesto a asestar el golpe definitivo. Pero el cielo de San Miguel de las Cañas no permaneció indiferente a la oración del sembrador. En ese instante supremo, justo cuando el machete comenzaba el descenso, un potente, agudo y majestuoso relincho quebró el viento del cañaveral. Fue un sonido cargado de una autoridad soberana, un trueno de carne y hueso que hizo que las hojas de la caña vibraran y congeló el movimiento de Aurelio en seco. De la espesura verde de los campos de caña, donde la maleza era tan densa que ningún hombre podía cruzar, emergió un colosal caballo de color dorado. El animal era de una belleza y una majestuosidad que rozaban lo sobrenatural. Su pelaje, fino y brillante, parecía estar hecho de oro líquido pulido por las manos del mismísimo Creador, devolviendo los rayos del sol poniente en destellos dorados que iluminaron todo el claro del cañaveral. Su crin y su cola eran blancas como la nieve de las montañas, flotando en el viento cálido como jirones de nubes celestiales. No llevaba silla de montar, ni riendas, ni marcas de herraduras en sus cascos dorados. Era un animal libre, indómito, un coloso que parecía haber surgido de las leyendas más antiguas de la tierra. El gigantesco caballo de oro corrió directo hacia el claro. Con un paso firme y poderoso que hacía temblar la tierra roja, se interpuso exactamente entre el machete alzado de Aurelio y el cuerpo indefenso de don Silvano, levantándose sobre sus patas traseras como un escudo viviente, imponente y protector. El polvo rojo se levantó del suelo bajo sus cascos, creando una aureola dorada a su alrededor que parecía glorificar su presencia divina. Aurelio cayó de espaldas sobre el suelo pedregoso, aterrorizado por la irrupción violenta del coloso de oro. El pesado machete de labranza se le escurrió de los dedos temblorosos, cayendo con un sonido metálico sobre la tierra roja, justo al lado de las sandalias gastadas de su padre. El agresor retrocedió arrastrándose sobre el suelo, con los ojos abiertos de par en par por el pánico, contemplando al imponente animal que parecía vigilar la entrega de su presa
a la justicia del cielo. El colosal caballo dorado bajó lentamente sus patas delanteras, clavando sus pezuñas en el suelo con fuerza, y clavó sus ojos oscuros, inmensos y penetrantes, directamente en el rostro pálido de Aurelio. Era una mirada que no parpadeaba, una fijeza insoportable que parecía arrancar de los rincones más ocultos de su alma cada desprecio, cada insulto de la zafra, cada golpe y cada lágrima que le había costado a su padre el destierro del amor. Bajo el peso de aquella mirada de fuego frío, Aurelio sintió el peso aplastante de una culpa inmensa, una losa invisible que le oprimía el pecho y le impedía respirar, dándose cuenta de la bajeza de sus actos ante un juez que no necesitaba palabras para dictar sentencia. Mientras el caballo dorado se mantenía firme en su postura de guardia, don Silvano abrió los ojos despacio. Vio el pelaje brillante del animal, sintió su aliento tibio de vida sobre su rostro y sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que su oración había cruzado el cielo y que el ángel de 4 patas estaba allí para restaurar la paz en medio de la tormenta. El aire en Valle Dulce no soplaba. Se arrastraba entre los interminables callejones de cañaverales como una exhalación pesada, húmeda y tibia que se pegaba a la piel y cubría las frentes con una película constante de sudor. En este rincón del mundo, el verde de las hojas de caña, altas y compactas como murallas vegetales, rodeaba por completo las pocas casas de madera que se alineaban a lo largo del camino. La tierra no era gris ni parda, era de un color rojo intenso, una arcilla encendida que recordaba a la sangre coagulada y que, con las lluvias de la tarde, se transformaba en un fango espeso y pegajoso que lo tenía todo. Los portales, las sandalias, los troncos de los árboles y los zócalos de las viviendas. El sol, lejano pero implacable, cocinaba este paisaje húmedo, levantando un vapor cloyín con un fuerte olor a azúcar quemada y melaza en fermentación que emanaba del trapiche cercano. En el patio trasero de una pequeña casa de tablas deslavadas por las tormentas tropicales, vivía don Jacinto. A sus 78 años, este hombre de cuerpo encorvado por la fatiga de 1000 zafras conservaba en su rostro la nobleza de los viejos sabios de la tierra. Su espalda, doblada de manera definitiva hacia el suelo como si siguiera buscando la caña que cortó durante más de 50 años, apenas le permitía levantar la cabeza para mirar el cielo. Tenía las manos callosas, con la piel endurecida en capas amarillentas por el roce eterno del mango de madera del machete, y los dedos ligeramente torcidos por una artritis silenciosa que le cobraba cada madrugada fría pasada en los campos húmedos. Don Jacinto pasaba las horas interminables de su vejez sentado en un taburete de madera baja, tejiendo cestos de mimbre. Sus dedos, aunque lentos y temblorosos, se movían con una memoria antigua y precisa, entrelazando las varas secas de bejuco que previamente había remojado en un bote de lámina con agua del pozo. El crujido seco del mimbre al doblarse era el único sonido que acompañaba su soledad en medio de la tarde. A su lado, apoyada contra un tronco de naranjo agrio que apenas daba sombra, descansaba una pequeña imagen de San Isidro Labrador, esculpida en madera de cedro por él mismo, hacía décadas. El santo patrono de los agricultores, con su pintura descascarada por el aire húmedo y el sol, parecía acompañar la paciencia del anciano con una mirada igual de mansa. Vestía don Jacinto una modesta camisa blanca de algodón, ya tan gastada por los lavados que la tela parecía volverse transparente en los hombros, y un pantalón de dril sujeto con un cordel de cáñamo. En sus pies llevaba unas sandalias de cuero desgastado, cuyas tiras rotas habían sido remendadas con cuidado, utilizando alambre de paca de alfalfa, el cual le rozaba la piel curtida a cada paso. A pesar de las incomodidades de su cuerpo y de la rigidez de su jornada, no se quejaba. Cada vez que el dolor en las articulaciones se volvía insoportable, el viejo apretaba un rústico crucifijo de madera que llevaba colgado en el pecho, justo debajo de la camisa,
y susurraba una oración que flotaba en el aire caliente como un suspiro de fe. La vida de don Jacinto se había transformado en un calvario silencioso, en una condena sin barrotes dentro de su propia heredad. Desde que su único hijo, Samuel, y su nuera, Clara, se adueñaron de la pequeña parcela de tierra que el anciano había pagado con el sudor de toda su vida. Samuel era un hombre de 40 años, cuya alma se había podrido antes que su cuerpo. Alto, de facciones duras y mirada permanentemente sombría, Samuel cargaba con el peso de una amargura insoportable debido a una lesión física que le había destrozado la pierna derecha 3 años atrás, cuando un carro cargado de caña se volcó en el camino real. La fractura mal curada le había dejado la pierna rígida, obligándolo a caminar con una cojera pesada e irregular que hacía un ruido asimétrico sobre la tierra roja. Para un hombre criado en Valle Dulce, donde el valor de un ser humano se medía por la fuerza de sus brazos y la velocidad de su machete durante la zafra, la invalidez era una muerte en vida. Samuel se sentía inútil, un fantasma que veía pasar a los jóvenes cortadores de caña por el camino, riendo y cantando con sus herramientas al hombro, mientras él solo podía quedarse sentado en el portal, contemplando su pierna seca. Esa humillación diaria, esa incapacidad para proveer y sentirse el dueño de su destino, se había convertido en un veneno que Samuel derramaba a diario sobre la figura de su padre. En su lógica retorcida por el dolor, culpaba a don Jacinto de su mala estrella. Le reprochaba no haberle heredado una fortuna en lugar de una parcela que exigía un trabajo físico que él ya no podía realizar. Y lo odiaba por el simple hecho de que el anciano, a pesar de sus 78 años y su espalda doblada, seguía siendo capaz de valerse por sí mismo. Clara, su esposa, era la cómplice silenciosa de esta crueldad. Era una mujer de 35 años, de mirada fría y calculadora, que vestía siempre con batas de tela sintética de colores chillones que contrastaban con la sobriedad del entorno. Clara no hablaba. Ordenaba con un tono de voz cortante que parecía desprovisto de cualquier rastro de piedad. Había visto en la invalidez de Samuel la oportunidad perfecta para tomar el control absoluto de la casa y de las tierras del anciano, convenciéndolo de que su padre era solo una carga inútil que consumía los pocos recursos que les quedaban. La humillación hacia don Jacinto no se limitaba a las palabras hirientes. Con el tiempo, Samuel y Clara habían despojado al viejo de cualquier derecho dentro de la casa de madera que él mismo había levantado viga por viga. Le prohibieron la entrada a la vivienda, alegando que sus sandalias manchadas de tierra roja ensuciaban los pisos de linóleo que Clara limpiaba con esmero. Héctor le colocó un candado a la puerta principal, permitiéndole entrar únicamente al anochecer para que durmiera en un cobertizo de lámina al fondo del patio, sobre un cartón y una manta vieja. Durante el día, don Jacinto era obligado a permanecer bajo el sol implacable del patio. El calor del mediodía derretía la sombra exigua del naranjo agrio, y el anciano sentía cómo la camisa blanca de algodón se le pegaba a la espalda ardiente, mientras la arcilla roja del suelo refractaba el calor como si fuera un horno abierto. Clara salía de vez en cuando a la puerta, solo para arrojar un plato de plástico desgastado sobre la mesa de madera del patio. En él dejaba únicamente las sobras de la comida que ella y Samuel no habían querido terminar. Un puñado de frijoles secos, un trozo de tortilla dura y fría, o las cáscaras de las verduras. Don Jacinto comía en silencio, usando sus dedos callosos para recoger los granos de frijol, agradeciendo a Dios por el bocado antes de llevárselo a la boca. Nunca levantaba la voz. Nunca protestaba cuando Samuel lo miraba desde el portal con los ojos llenos de desprecio, mascullando insultos entre dientes mientras limpiaba un rifle viejo o simplemente contemplaba el camino. El anciano sufría esta prisión invisible con una resignación que asombraba a los pocos que pasaban por el callejón de los cañaverales. A veces, don Jacinto detenía el tejido de sus cestos, cerraba los ojos cansados y apretaba el crucifijo de madera contra su pecho.
Su mente viajaba a los años en que Samuel era un niño de cabellos revueltos que corría tras él por los surcos de la caña, pidiéndole que le enseñara a usar la lima para sacar filo a las herramientas de juguete. Silvano recordaba cómo lo abrazaba por el cuello cuando volvía de las largas jornadas de la zafra, oliendo a sudor y azúcar dulce. No podía entender en qué momento ese niño tierno se había convertido en el hombre amargado que ahora lo condenaba al sol y al desprecio. «Padre nuestro», susurraba el viejo carpintero y sembrador en medio del calor húmedo, mientras el mimbre seco crujía en sus manos. «No me dejes caer en la tentación del enojo. Devuelve la cordura a mi muchacho, Señor. Quítale esa amargura que le carcome la pierna y el alma. Haz que Clara entienda que el amor no se compra con tierras ni con orgullo. Yo ya viví mi vida, padre, pero no quiero ver que la de mi hijo se pierda en el odio». La tarde avanzaba lenta sobre Valledulce, estirando las sombras verdes de los cañaverales sobre la barda del patio rojo. El viento húmedo traía el sonido lejano de las hachas de los cortadores de caña trabajando en el cañón, un ritmo rítmico y constante que recordaba al latido de un corazón cansado. Don Jacinto seguía en su taburete, tejiendo la última vara de mimbre del cesto, sintiendo el calor de la tierra roja que se le metía por las sandalias remendadas con alambre, mientras la imagen de San Isidro Labrador parecía velar su fe intacta bajo la luz moribunda del desierto de caña. Una fe que estaba a punto de ser puesta a prueba en el umbral de la tragedia más grande de su vida. La tarde de aquel jueves se había asentado sobre el pueblo de Valledulce con la pesadez de una mortaja de vapor y fuego. El aire, saturado de una humedad asfixiante que impedía que el sudor se evaporara de la piel, flotaba sobre los interminables cañaverales como un aliento denso y caliente. Las hojas de las cañas, largas, afiladas y de un verde oscuro e impenetrable, permanecían completamente inmóviles, sin que la más mínima brisa lograra hacerlas murmurar. El sol, oculto a medias por una calina baja y amarillenta, parecía derretirse sobre las techumbres de las casas, calentando la tierra de arcilla roja hasta convertirla en un suelo ardiente que refractaba el calor como el piso de un horno encendido. El olor dulce, casi nauseabundo, de la melaza fermentada en los depósitos del trapiche viejo se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y rancio tizón de caña, envolviendo todo el callejón en una atmósfera de tensión contenida. En el patio de la casa, don Jacinto se encontraba en su taburete de siempre, tejiendo con dedos temblorosos el borde de un gran cesto de mimbre. A pesar del calor sofocante que le hacía pegar la gastada camisa blanca de algodón al pecho cansado, el anciano mantenía la cabeza gacha, concentrado en el crujido rítmico del bejuco. Sus sandalias remendadas con alambre descansaban sobre el fango rojo del suelo, ese fango que parecía reclamar su cuerpo de 78 años con la paciencia de la tierra misma. A unos pasos, la pequeña imagen de cedro de San Isidro Labrador parecía contemplar la faena con su mirada mansa y despintada, erigiéndose como el único testigo silencioso de su entrega diaria. Sin embargo, la frágil calma del patio estaba a punto de saltar en pedazos. Dentro de la casa, una discusión áspera y ruidosa había estado gestándose desde hacía una hora. Samuel había regresado de la cabecera municipal con el rostro descompuesto por la frustración y los ojos inyectados en sangre. Había intentado vender una parte de la última cosecha de la parcela de su padre, pero debido a su andar asimétrico y lento provocado por su pierna rígida, había llegado tarde al mercado, perdiendo la venta frente a los compradores del ingenio grande. Para un hombre herido en su orgullo de cañero, la pérdida del trato no solo representaba un fracaso económico. Era la confirmación dolorosa de su propia inutilidad física en un Valledulce que no perdonaba a los tullidos. Clara, su esposa, no había hecho más que avivar la hoguera de su rabia con susurros venenosos mientras limpiaba los platos en la cocina. «Te lo dije, Samuel», le decía con una voz cortante que parecía el silbido de una serpiente entre las cañas. «Ese viejo solo te trae mala suerte». Si tuviéramos el control total de la escritura de la parcela grande,
El ingenio nos compraría directo sin tener que mendigar en el mercado municipal. Pero ahí sigues, aguantando a un viejo que solo sirve para tejer cestos inútiles y estorbar en el patio. Mientras él respire, nosotros seguiremos siendo los arrastrados del pueblo. Las palabras de Clara cayeron sobre el alma atormentada de Samuel como aceite hirviendo en una herida abierta. El hombre, sintiendo el dolor fantasma en su fémur rígido y la humillación quemándole el pecho, no pudo contener más la tormenta de frustración que llevaba cargando por años. Con un grito salvaje que rompió el silencio húmedo de la tarde, Samuel abrió la puerta trasera de un puntapié que hizo temblar las paredes de madera de la casa. Salió al patio arrastrando su pierna enferma con un ruido sordo e irregular sobre la tierra arcillosa, con las manos temblando de rabia y el rostro empapado en sudor frío. «¡Estoy harto, viejo! ¡Estoy maldito por tu culpa!», gritó Samuel acortando la distancia entre él y el anciano con pasos violentos y asimétricos. «Perdimos la venta. Todo por tus malditos retrasos, por tu insistencia en que la parcela se trabaje a la antigua. Se acabó el juego, Jacinto». Don Jacinto detuvo el movimiento de sus dedos sobre el mimbre. Dejó caer el cesto a media sobre el fango rojo y levantó la cabeza despacio, mirando a su hijo con esos ojos color miel que conservaban una paciencia infinita a pesar de los años de desprecio. «Hijo, la tierra tiene sus tiempos, y el ingenio grande siempre paga menos de lo justo», dijo el viejo con una voz trémula pero serena, buscando calmar los demonios de su muchacho. «No te dejes consumir por el enojo, Samuel. Lo que perdimos hoy, Dios lo devolverá mañana en la cosecha». «No me hables de Dios ni de cosechas», rugió Samuel, perdiendo por completo el control. En un arranque de furia descontrolada, Samuel se abalanzó sobre su padre. Con sus manos toscas, aferró al anciano por el pecho de su gastada camisa blanca de algodón. La tela vieja se rasgó con un sonido seco, y con un empuje cargado de toda la frustración de su invalidez, Samuel arrojó al viejo de 78 años con violencia contra el suelo de arcilla roja del patio. El impacto fue terrible para los huesos delgados de don Jacinto. Sus rodillas golpearon el fango con un ruido sordo, y el golpe le arrancó un gemido ahogado de dolor que se perdió en la humedad del aire. El anciano cayó de costado sobre la tierra roja intensa, sintiendo cómo la arcilla pegajosa se le adhería a la ropa, a los brazos y a sus cabellos blancos como la flor de la caña. El sol implacable del patio parecía quemarle la piel a través del tejido roto de su camisa, y la respiración se le entrecortó por el impacto y el sofocante calor que ascendía del suelo caliente. Samuel, lejos de detenerse al ver a su padre derribado en el polvo, se giró hacia el cobertizo de herramientas y tomó un pesado machete de cañero, un arma de hoja ancha y curva, desgastada por la lima, pero con un filo tenible que se utilizaba para talar los tallos más duros en una sola descarga. Con los nudillos blancos por la fuerza del agarre y los ojos desorbitados por la locura del enojo, levantó el pesado acero en el aire, manteniéndolo suspendido sobre la cabeza del anciano. «Dame el dinero de tu pensión, viejo», exigió Samuel, con una voz ronca que no parecía humana, sino el berrido de una fiera acorralada. «Sé que cobraste ayer en la cabecera. Dame esos billetes, o te juro que hoy se acaba tu tiempo bajo este sol». Clara se asomó al portal de la casa, cruzada de brazos, observando la escena con una frialdad espantosa. No hizo ningún movimiento para detener a su esposo. Solo desvió la mirada hacia el cañaveral, como si lo que estaba ocurriendo fuera un trámite necesario para alcanzar la propiedad que tanto ansiaba. Don Jacinto, sintiendo el metal frío del machete cañero suspendido sobre él, comprendió que sus débiles fuerzas no resistirían la violencia física de su propio hijo. Vio el rostro de Samuel, desfigurado por el odio y la desesperación, y en lugar de sentir miedo por su vida, sintió una tristeza infinita por el alma de su muchacho. No había odio en el anciano,
solo la inmensa piedad de un padre que contempla el desahucio moral de su herencia. Entonces, el viejo carpintero y sembrador cerró los ojos con fuerza. Levantó sus manos arrugadas y nudosas, manchadas por la arcilla roja intensa del patio, hacia el cielo pálido e implacable de Valle Dulce, y oró, con toda la fuerza que le quedaba en el alma. Una plegaria trémula, pero que vibró en el aire espeso de la tarde. Señor de los humildes, tú que conoces el peso de mi cruz, tú que has visto mis lágrimas silenciosas bajo este naranjo agrio, no me desampares en esta hora de dolor. Protege a mi hijo, Padre mío, protégelo de su propio enojo, que la amargura le ha robado la cordura. No le cargues este pecado en su alma, Señor, pero detén su mano, porque yo ya no puedo más. Las palabras de don Jacinto parecieron quedar flotando en la humedad del cañaveral, vibrando entre los tallos altos de la caña de azúcar. Samuel apretó más el agarre del machete, dispuesto a descargar el filo sobre la cabeza canosa de su padre para acabar con su resistencia. Pero el cielo de Valle Dulce no permaneció indiferente a la súplica del inocente. En ese instante supremo, justo cuando el machete comenzaba a descender, un potente, agudo y majestuoso relincho retumbó desde los densos cañaverales que rodeaban el patio. Fue un sonido cargado de una fuerza salvaje, un grito de autoridad sobrenatural que pareció rasgar el aire asfixiante de la tarde y congeló el movimiento de Samuel en seco. De entre las altas y tupidas plantas de caña, cuyas hojas verdes se partieron y se agitaron con violencia, emergió Centauro. Todos en el valle conocían la leyenda de Centauro, el gigantesco caballo dorado de pelaje palomino y crines blancas que solía pertenecer al antiguo ingenio azucarero antes de que éste cerrara sus puertas décadas atrás. Era un animal imponente, de una alzada colosal que superaba a cualquier bestia de carga de la región. Su pelaje, que brillaba bajo el sol de la calina como si estuviera hecho de oro líquido pulido por el tiempo, contrastaba con su crin y su cola, largas y blancas como la espuma de los ríos de la montaña. Desde el cierre del ingenio, el animal vagaba libre por el valle. Nadie había logrado ponerle una soga ni herrar sus cascos dorados. Decían los viejos del pueblo que Centauro era el guardián de los campos de caña, un espíritu libre que solo se asomaba cuando la tierra exigía justicia. Y esa tarde, Centauro no corría por el llano, corría con propósito divino. El caballo palomino apareció en el límite del patio a una velocidad vertiginosa, levantando una nube de tierra roja a su paso. Su pecho musculoso y ancho iba al frente, desafiando cualquier obstáculo en su camino. Con un movimiento de una potencia descomunal, el animal se abalanzó directo contra la desgastada cerca de bambú que delimitaba el patio de don Jacinto. La cerca, construida con cañas de bambú secas y unidas con alambre oxidado por la humedad del trópico, no ofreció ninguna resistencia ante semejante coloso. Con un estallido seco y violento que sonó como un trueno de caña rota en medio del silencio, el bambú se astilló y se rompió en 1000 pedazos bajo el impacto imponente del pecho de Centauro. Las cañas huecas volaron por el aire, cayendo sobre el fango rojo del patio entre astillas y hojas secas que salieron despedidas en todas direcciones. El gigantesco caballo dorado irrumpió en el patio, frenando su carrera con un resoplido violento que levantó la arcilla del suelo. Sus cascos dorados se clavaron en la tierra roja con fuerza, y el animal se plantó de perfil, majestuoso e inalcanzable, interponiéndose como un muro de oro y plata entre la figura caída de don Jacinto y el brazo alzado de Samuel. Sus crines blancas flotaron en el aire caliente como jirones de una tempestad de paz, y sus ojos oscuros, grandes y penetrantes, se clavaron directamente en el rostro sudoroso del agresor, listos para juzgar la infamia bajo la luz moribunda del sol de Valle Dulce. El colosal caballo palomino, que los viejos del valle respetaban como a un espíritu antiguo de las llanuras bajo el nombre de Centauro, se plantó con la fijeza inquebrantable de una cordillera en medio del patio de tierra roja. Su silueta de oro viejo se recortaba contra el cielo amarillento y cargado de calina, mientras de sus belfos húmedos ascendía un resuello caliente,
un resoplido rítmico y denso que al golpear la arcilla del suelo levantaba una densa nube de polvo rojizo. El remolino de arena cobriza envolvió sus patas musculosas y cubrió el cuerpo caído de don Jacinto como un manto de ceniza sagrada, alejando con su presencia el olor amargo a sudor frío y desesperación que flotaba en el ambiente. El sudor le escurría por el lomo dorado como aceite hirviendo, y su crin blanca, larga y desordenada por la carrera, flotaba al viento húmedo como un estandarte de justicia que reclamaba el patio para el desvalido. Samuel, sin embargo, se encontraba en ese límite peligroso donde el enojo se confunde con la locura. Al ver que una bestia se atrevía a interponerse entre él y el anciano que continuaba de rodillas contra el suelo, sintió que la humillación de su invalidez se transformaba en un desafío insoportable. No vio en el caballo a un mensajero del cielo. Vio un obstáculo más, una afrenta directa a su autoridad marchita en esa parcela de la que se creía dueño absoluto. Con la cara encendida de rabia y los dientes apretados con tanta fuerza que los músculos de la mandíbula se le tensaron como cuerdas de violín, Samuel levantó el pesado machete de cañero, agitando la hoja curva en el aire con un ademán amenazante que buscaba asustar al coloso dorado. «¡Quítate de mi camino, maldito animal!», rugió Samuel con una voz ronca, desprovista de cualquier asomo de cordura. «Esta tierra es mía, y hoy nadie va a salvar a este viejo inútil». Pero Centauro no conocía el miedo de los animales de Tiro, ni su fuerza respondía a las leyes ordinarias de los hombres de Valle Dulce. Al ver que el brazo del hombre se alzaba con la intención de descargar el acero, el gigantesco caballo palomino dio un leve paso diagonal, arqueó el cuello majestuoso y con un movimiento de una potencia descomunal que pareció romper la pesadez de la tarde, se alzó sobre sus patas traseras. Su cuerpo inmenso se elevó hacia el cielo brillante, proyectando una sombra colosal y dorada que cubrió por completo a Samuel, dejándolo sumido en una penumbra súbita y helada. Con los cascos delanteros agitando el aire caliente como si cortara hilos invisibles de maldad, el caballo de oro soltó un bramido salvaje, un relincho tan agudo, hondo y estruendoso que pareció brotar de las entrañas mismas de la tierra húmeda. El sonido retumbó en cada rincón del callejón, haciendo que las maderas deslavadas de la casa vieja vibraran con un temblor seco que desprendió pequeñas astillas de las vigas del porche. Fue una advertencia que no necesitaba palabras, un trueno de carne y hueso que caló hondo en los oídos de Samuel y que pareció hacer vibrar el fango rojo bajo sus pies. Al descender, Centauro clavó sus cascos dorados en la arcilla con un golpe seco que levantó una nueva ráfaga de polvo cobrizo, deteniéndose a escasos centímetros del rostro de Samuel. Sin apartar la mirada, el caballo de crines blancas inclinó la cabeza y clavó sus ojos oscuros, inmensos y llenos de una profunda firmeza, directamente en los ojos del agresor. Era una mirada de juicio implacable, una fijeza tan severa y penetrante que parecía arrancar de la mente de Samuel cada desprecio, cada insulto de la canícula y cada gota de amargura que había descargado sobre el viejo cortador de caña. En esos ojos, Samuel vio reflejada la inmensidad de su propia bajeza y por primera vez en su vida de dolores y fracasos, sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Un pánico absoluto, un terror reverente que le entumeció los músculos de los brazos, le tomó el cuerpo entero. El agarre del mango de madera del machete cañero se le aflojó por completo. Sus dedos manchados de hollín perdieron toda su fuerza y el acero gastado se deslizó de sus manos, cayendo de plano sobre la tierra roja con un sonido metálico y apagado que pareció sellar el fin de su tiranía. Samuel quedó paralizado, tiritando de frío en medio del vapor del patio, con la respiración contenida y la pierna rígida temblándole tanto que amenazaba con hacerlo caer junto a la llave de hierro de su desgracia. Su orgullo se desintegró bajo el soplido caliente que Centauro exhaló directo sobre su rostro, dejándolo desnudo de su rabia y cubierto de una culpa inmensa. Mientras tanto,
En la penumbra de la cocina, Clara había estado observando la escena con los ojos muy abiertos a través de la ventana abierta. La ilusión de control y la codicia que la habían impulsado a azuzar el odio de Samuel se hicieron pedazos en un microsegundo al presenciar la elevación imponente del coloso de oro. Al escuchar el rugido de centauro que hizo temblar los azulejos despostillados de la cocina, Clara sintió que una fuerza invisible le oprimía el pecho. Las manos le temblaron tanto que dejó caer la jarra de plástico con agua que sostenía, la cual se rompió en el suelo de cemento frío sin que ella siquiera lo notara. Quebrada por una culpa repentina y punzante que le dolió en el centro del alma, Clara cayó de rodillas sobre el suelo húmedo de la cocina. Se cubrió el rostro con ambas manos, ocultando sus ojos de la luz del patio, mientras comenzaba a llorar con un llanto silencioso y amargo, dándose cuenta de que el veneno de sus palabras casi había provocado una tragedia irreparable entre un hijo y su padre. La frialdad de su corazón se derritió bajo el eco del relincho, dejándola sumida en un remordimiento que la asfixiaba en medio del desorden de su mesa vacía. Pero el rugido de centauro no solo había desarmado a los agresores dentro de la casa. Su eco poderoso y desesperado había viajado a lo largo de las veredas, cruzando los interminables muros verdes de los cañaverales que rodeaban la propiedad de don Jacinto. En las parcelas cercanas, donde la zafra continuaba a pesar del calor de la tarde, los cortadores de caña detuvieron sus labores de golpe. Hombres de espaldas anchas y manos ennegrecidas por el tizón, y mujeres con delantales de lona que amarraban los bultos de hojas secas, alzaron la cabeza al mismo tiempo, reconociendo el clamor de la bestia de oro, que solo se escuchaba en los momentos en que el valle reclamaba justicia. «Ese es Centauro», dijo don Esteban, un viejo cortador de bigote blanco, arrojando su machete en el surco. «Y el grito viene de la casa del viejo Jacinto. Algo grave está pasando allá». Sin pensarlo dos veces, movidos por una solidaridad antigua que unía a las familias del cañaveral ante el peligro, más de una docena de cortadores de caña dejaron sus herramientas y comenzaron a correr hacia el callejón de Valle Dulce, levantando una neblina de polvo rojo con sus pasos rápidos y pesados. Los quejidos sordos de don Jacinto, que el viento húmedo arrastraba mezclados con los relinchos rítmicos del caballo, le sirvieron de guía en medio de la maleza verde. Al doblar el recodo de la barda de bambú derribada, el grupo de vecinos se detuvo en seco, paralizados por la escena que se abría ante sus ojos bajo la luz cansada de la tarde. Allí, en el centro del patio cubierto de tierra roja arcillosa, don Jacinto seguía de rodillas, con su gastada camisa blanca de algodón rota en los hombros, el rostro manchado de fango cobrizo y las manos arrugadas, aferradas a su crucifijo de madera de cedro. Su respiración era corta y adolorida, pero sus ojos, color miel, miraban al caballo con una gratitud muda que conmovió a los recién llegados. A su lado, erguido como una muralla dorada de crines blancas, Centauro mantenía su postura de guardia, con los belfos húmedos resoplando y la mirada fija en el agresor. Y en medio de la tierra, temblando de miedo y culpa, Samuel permanecía inmóvil, con el rostro pálido bajo la mirada juzgadora del coloso dorado, con el machete de cañero tirado en el fango, como el testimonio de su cobardía descubierta. «Virgen de la Altagracia», exclamó doña Meche, una vecina de cabellos grises que corrió de inmediato a arrodillarse junto a don Jacinto. «Samuel, infame, ¿qué le has hecho a tu propio padre? ¿Cómo pudiste levantar la mano contra el hombre que te enseñó a cortar la caña?» Don Esteban, el cortador viejo, se acercó despacio a Samuel, clavándole una mirada cargada de desprecio que dolió más que cualquier castigo físico. «Siempre supimos que cargabas una amargura fea en esa pierna tuya, Samuel», dijo Esteban, con una voz que sonó pesada y rústica como la madera del trapiche. «Pero esto, arrastrar al viejo Jacinto por el lodo de su propia tierra, amenazarlo con el machete por unos cuantos centavos de su pensión, eso es de cobardes».
En Valle Dulce la caña se corta con fuerza, pero la familia se respeta con el alma. Varios hombres se acercaron a ayudar a doña Meche a levantar a don Jacinto de la tierra. Sus manos, grandes y ennegrecidas por la zafra, sostuvieron el cuerpo frágil del anciano carpintero con una delicadeza infinita, limpiándole el fango rojo de las rodillas y de la camisa rota. «Venga, Jacinto, ya está seguro con nosotros», dijo uno de los cortadores jóvenes con voz temblorosa. «Este pueblo tiene memoria, y no vamos a dejar que esta infamia continúe en su patio». Samuel bajó la cabeza por completo, incapaz de sostener el peso de tantas miradas indignadas que lo juzgaban bajo el sol moribundo de Valle Dulce. El silencio de su comunidad, roto únicamente por el crujido de los cañaverales al viento, se le hizo insoportable, convirtiéndose en la prisión real de su propio remordimiento bajo la imponente sombra de Centauro, que parecía haber entregado su presa a la justicia de los hombres que nunca dejaron de creer en la bondad de la tierra. El fango rojo del patio, removido por los cascos imponentes de Centauro, comenzó a sentarse despacio bajo el aire tibio de la tarde, mientras el polvo rojizo flotaba como una neblina de arcilla dorada bajo los últimos rayos del sol de Valle Dulce. El silencio que siguió al clamor del gigantesco caballo palomino era tan espeso que se podía escuchar el goteo constante del agua en la pileta y el susurro lejano de las hojas de caña moviéndose con pereza en el límite de la parcela. En medio de esa quietud sagrada, la soberbia que por años había endurecido el rostro de Samuel y la amargura que Clara cargaba en su mirar se desvanecieron por completo, como la escarcha de la madrugada que se deshace bajo el sol implacable del mediodía. Samuel miró sus manos, antes apretadas con furia sobre el mango del machete, y las sintió vacías, desprovistas de la falsa fuerza que le daba su rencor. El metal de la herramienta yacía inmóvil en la tierra roja, perdiendo su brillo siniestro bajo la sombra protectora del caballo. De repente, su pierna rígida, esa herida que tanto le dolía en el orgullo y que utilizaba como excusa para castigar al mundo, ya no le pareció una cadena. Le pareció solo un trozo de su cuerpo cansado que necesitaba descanso. Con un sollozo ronco que le brotó de lo más hondo del pecho, el hombre de 40 años se desplomó de rodillas sobre la arcilla húmeda del patio. Se cubrió el rostro con sus manos ennegrecidas por la ceniza de la zafra, y las lágrimas comenzaron a brotar sin freno, limpiando delgados canales en la suciedad de sus mejillas. Lloraba como nunca antes lo había hecho en su vida de adulto. Lloraba por el dolor de su pierna, por el fracaso de sus negocios, pero sobre todo, por la monstruosidad que casi comete contra el anciano que lo había sostenido desde niño. «Perdóname, papá. Perdóname por lo que más quieras en este mundo», suplicó Samuel entre sollozos desgarradores, con la frente casi rozando el fango rojo del suelo. «Olvidé el respeto que te debía. Olvidé que tus manos callosas fueron las que me dieron de comer cuando no teníamos nada. Olvidé que eres mi padre, el hombre que me enseñó a amar esta tierra en lugar de maldecirla. Me perdí en mi propia amargura, papá. Me volví ciego de rabia por mi pierna rígida y quise culpar al ser más bueno que conozco. No merezco tu perdón, pero te ruego que me mires». Desde la puerta trasera de la casa, Clara dio un paso vacilante hacia el patio. Su bata de colores chillones ya no parecía un símbolo de su orgullo doméstico. Colgaba sobre sus hombros, con una desolación apagada. Traía en sus manos una vasija de plástico con agua limpia y un paño blanco de algodón que utilizaba para limpiar las mesas. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban inundados de lágrimas de un remordimiento sincero que le apretaba la garganta. Al ver a Samuel arrodillado en la tierra y a don Jacinto herido, la dureza de su corazón se quebró por completo. Clara caminó lentamente y se arrodilló junto a su esposo en el fango rojo, bajando la cabeza con una humildad que nunca antes había mostrado. «Yo también tengo la culpa, don Jacinto», dijo Clara con la voz quebrada por el llanto, estirando el paño blanco con manos temblorosas. «Fui yo quien le metió veneno en la cabeza a Samuel.
Fui yo quien miró su parcela con codicia y olvidó que bajo este techo lo único sagrado es la familia. Me dejé cegar por la pobreza y la envidia, y traté a un hombre de Dios como si fuera un estorbo. Perdóneme, abuelito. Perdónenos a los dos, por favor. Los cortadores de caña, que se habían reunido alrededor de la barda de bambú derribada, contemplaban la escena con un respeto solemne. Don Esteban se quitó el sombrero de paja, y doña Meche se limpió las lágrimas con la punta de su delantal, sintiendo que en ese patio de tierra color sangre se estaba librando la batalla más importante de Valledulce, la de la reconciliación. Don Jacinto, cuyo corazón estaba lleno de una compasión infinita que solo un padre que ha dedicado su vida a la siembra y a la oración es capaz de poseer, no guardó un solo átomo de rencor en su pecho cansado. Miró a su hijo y a su nuera, de rodillas en el suelo, llorando como niños perdidos que al fin regresaban a casa, y sintió que el dolor de sus huesos y la humillación del destierro desaparecían por completo, reemplazados por un amor inmenso que no cabía en su cuerpo encorvado. Con un esfuerzo lento, apoyando sus sandalias remendadas con alambre en la arcilla movediza, el anciano se acercó a ellos. Sus manos callosas y temblorosas se extendieron hacia Samuel y Clara. Los tomó por los hombros y con una delicadeza infinita los levantó de la tierra roja, atrayéndolos hacia su pecho desabrigado por la camisa rota. No hubo palabras de castigo, no hubo reproches por las tardes de sol implacable, ni por las sobras de comida en el plato de plástico. Don Jacinto simplemente los estrechó en un abrazo cálido, envolviéndolos con sus brazos delgados, pero fuertes de sembrador, demostrando al pueblo entero que el perdón no es debilidad, sino el único milagro capaz de restaurar las almas que la vida ha roto por el camino. Ya, mis muchachos, ya pasó la tormenta, susurró don Jacinto con una voz suave que flotó en el aire caliente de la tarde, mientras les acariciaba las cabezas con sus dedos nudosas. Yo ya los perdoné desde el primer momento en que cayeron en el enojo. Un padre no guarda rencor a su sangre, solo reza para que la luz regrese a sus ojos. Levanten la cabeza, que la caña sigue verde, y el sol todavía nos da tiempo de empezar de nuevo bajo este techo. El abrazo de los tres bajo la sombra esquelética del naranjo agrio conmovió a los vecinos, quienes murmuraron un amén colectivo que pareció una bendición directa del cañaveral. Centauro, el colosal caballo dorado que se había mantenido firme como una muralla de oro durante todo el drama, dio 2 pasos lentos hacia la familia reconciliada. Su respiración, antes furiosa y rítmica como un fuelle de fragua, se fue volviendo suave, un suspiro tibio que olía a pasto tierno y monte libre. El animal inclinó su cuello de pelaje palomino y con una delicadeza infinita que asombró a los cortadores de caña, apoyó su hocico aterciopelado contra el hombro de don Jacinto, en un mudo saludo de despedida y respeto. El anciano levantó su mano callosa y acarició por última vez las crines blancas del coloso dorado, sintiendo el calor de su piel, como el roce de un ángel enviado por San Isidro Labrador. «Gracias, Centauro», le dijo el viejo en un susurro que solo el animal pareció escuchar. «Ve tranquilo, que la paz ya regresó a mi parcela». El caballo dorado levantó la cabeza majestuosa, dio un resoplido suave que pareció una afirmación sagrada, y giró sobre sus cascos dorados. Con un trote majestuoso, sereno y lleno de una gracia salvaje, el gigantesco palomino cruzó sobre las cañas rotas de la cerca de bambú y se adentró en la inmensidad verde de los cañaverales de Valledulce. Las plantas altas de caña se abrieron a su paso y volvieron a cerrarse como un telón esmeralda, asimilando su silueta de oro viejo en el horizonte que ya se pintaba de violetas y sombras. Los meses pasaron, y la vida en Valledulce cambió de una manera que los viejos del pueblo recordarían por generaciones. La pequeña parcela de don Jacinto ya no era el escenario de un calvario,
se había transformado en un hogar donde la paz y el respeto habían echado raíces profundas en la tierra roja. Héctor devolvió la escritura de las tierras a su padre, no por obligación de ley, sino por el deseo sincero de honrar sus años de trabajo. Don Jacinto regresó a su habitación dentro de la casa de madera, de donde nunca debió haber salido. La puerta principal ya no tenía candado, sino un pestillo de madera siempre abierto, para que el viento húmedo del valle refrescara las estancias. Las tardes en el patio ya no eran de humillación bajo el sol implacable. Samuel, con paciencia y respeto, comenzó a sentarse junto a su padre en un banco de madera que él mismo había arreglado para acomodar su pierna rígida. Aprendió a tejer los cestos de mimbre con cariño, dejando que sus manos de cañero se suavizaran al entrelazar las varas secas de bejuco, mientras don Jacinto le compartía las historias de las viejas zafras. Clara, por su parte, se convirtió en la guardiana de la mesa familiar. Preparaba la comida con esmero, sirviendo platos calientes de frijoles con sal, tortillas calientes y café de olla aromático que compartían los tres bajo la sombra recuperada del naranjo agrio. Ya no había platos de plástico tirados en el suelo. Había respeto y conversaciones suaves que devolvían la risa a las paredes de madera que el anciano había levantado con sudor. Los vecinos del callejón de los Cañaverales, queriendo dejar un testimonio eterno del prodigio de Centauro, pidieron ayuda a Pascual, el herrero del pueblo vecino. Utilizando un trozo de bronce de las viejas calderas del ingenio abandonado, Pascual forjó una hermosa herradura dorada. Con la presencia de todo el pueblo, clavaron la herradura en una viga del porche de la casa de don Jacinto, justo encima de la puerta principal. La herradura brillaba bajo la luz dorada de la tarde, sirviendo como un recordatorio mudo pero poderoso para cualquiera que pasara por el camino real. El cielo nunca se olvida de los inocentes, y su justicia siempre encuentra una forma de intervenir cuando la fe se mantiene firme en la tierra. Hoy, cuando las campanas de la iglesia de Valle Dulce suenan anunciando el fin de la zafra de la caña, y las hojas verdes murmuran con el viento de la tarde, la historia de don Jacinto, de su hijo Samuel, de Clara y del colosal Centauro sigue viva en el corazón de cada familia. Nos enseña de manera profunda que el enojo y la amargura son solo maleza que crece en el alma cuando olvidamos quiénes somos, pero que el perdón sincero y el amor de un padre tienen el poder de enderezar el camino más torcido. Querido amigo, querida amiga que has llegado hasta el final de este relato de redención y fe. La historia de don Jacinto no es solo un recuerdo de un pueblo lejano entre cañaverales, es una invitación urgente a mirar hacia dentro de nuestras propias vidas y hogares. Muchas veces, las peores heridas se causan en el silencio de los días ordinarios, en las palabras duras que lanzamos a quienes más nos aman, o en el orgullo que nos impide dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Qué harías tú hoy mismo si supieras que este es el momento oportuno para reparar el daño que has causado a aquellos que te dieron la vida, que te sostuvieron cuando eras frágil y que hoy solo esperan de ti un gesto de respeto y amor verdadero? No dejes que la amargura sea la que dicte tus días. Recuerda que la justicia y el amor de Dios siempre encuentran un camino para restaurar las almas rotas, incluso valiéndose de la majestuosidad de un caballo de oro en medio de la tarde. Queremos conocer tu opinión de todo corazón en la caja de comentarios aquí abajo. Tus reflexiones nos ayudan a seguir compartiendo estas promesas de fe que sanan y transforman vidas. Si esta historia te ha conmovido y te ha recordado el valor del perdón familiar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo de nuestros próximos relatos. Comparte este vídeo con tus seres queridos, con ese familiar con el que hace tiempo no conversas, o con tus amigos, para recordarles que el amor verdadero siempre es capaz de romper las prisiones invisibles de la vida. Que la paz del cielo abrace tu hogar y guíe cada uno de tus pasos, hoy y siempre.